Este día veremos un contenido llamado momento de una fuerza con respecto a un punto. Y tenemos los conceptos de momento y algunas de sus cualidades. ¿Qué es momento? Es una magnitud vectorial, es decir, que nos dará un vector. Por lo tanto, tendrá magnitud, dirección y sentido. El momento es llamado también torque. Sus símbolos son la M, nos proporciona lo que es momento, y este símbolo, que es una letra griega, la leemos como torque. Ambos conceptos son los mismos. Dentro de los momentos tenemos que, ¿qué hace el momento? Mide el efecto de giro de un punto. Por ejemplo, aquí tenemos un tornillo y una tenaza y queremos sacar ese tornillo. Si la fuerza que hacemos es hacia acá, el movimiento sobre el punto de giro va a ser de esa forma, por lo cual se va a generar un momento positivo cuando es contrario a las agujas de reloj. Y cuando lo hacemos por la ley de la mano derecha, si nosotros giramos de esta forma al movimiento del giro de la fuerza, nuestro dedo menciona hacia arriba, o sea que sale de lo que es la superficie. Entonces, cuando eso sucede, estamos hablando de un momento positivo. Veamos la siguiente ilustración. Tenemos que nuestra fuerza va hacia acá, entonces nuestro giro va a ser de esta manera, al sentido de las agujas de un reloj. Entonces es un movimiento negativo. ¿Qué sucede cuando lo hacemos con la mano derecha? Nuestro giro va de esta forma, por lo tanto el dedo pulgar va hacia abajo. Es por eso que nuestro sentido es negativo del momento. Entonces tomemos en cuenta, si nuestro giro va contrario a las manecillas del reloj, de esta manera sería positivo, y igual que las manecillas del reloj sería negativo. De esta forma, negativo. Bien, la simbología de M0 a F se lee de la siguiente forma. Se lee momento con respecto a un punto de giro O de la fuerza F, una fuerza que la vamos a escribir en la parte superior. Por ejemplo, momento en el punto de giro O de una fuerza de 25 newton. Momento con respecto al punto de giro O de una fuerza de 25 newton. Luego tenemos que la fórmula para calcular el momento de un punto es igual a momento en el punto O de giro O es igual a la fuerza por distancia, donde la F significa fuerza y la D significa distancia. Continuando, tenemos las unidades de momento, medidas en las siguientes unidades. El momento es el producto de fuerza por distancia. Es por eso que las unidades son newton, que viene de fuerza, y metros, que es de distancia, y sería newton metro. Puede ser dinas, que es una unidad de fuerza, por centímetros, y puede ser libra fuerzas por pulgadas. Esas son las unidades que se pueden relacionar. De esas tres, la más utilizada es newton metro. Cuando se aplica una fuerza, o sea, un momento en un punto de giro, se observan los siguientes casos. Caso número 1. A mayor fuerza aplicada, mayor torque. O a mayor momento. Significa que si tenemos un punto y le aplicamos una fuerza a cierta distancia, si esa fuerza es bastante fuerte, el torque va a ser también mayor. Ahora, el siguiente caso, a mayor distancia se aplique la fuerza, mayor momento. O sea que a mayor distancia esté retirado del punto de giro nuestra fuerza, vamos a obtener un mayor momento, un mayor giro en el cuerpo en el que estemos trabajando. Se aplica también que si queremos mayor fuerza, se debe disminuir la distancia. Si analizamos bien, me dice, si queremos obtener una fuerza, mayor fuerza, se debe disminuir la distancia. Si queremos utilizar menor fuerza, debemos aumentar la distancia. Esos son
dos casos que se deben de aplicar para los momentos. Teniendo lo anterior, vamos a analizar los siguientes casos. Observa las siguientes ilustraciones. Tengo una palanca, tengo un punto de giro que lo voy a llamar 0 y tengo una fuerza. Voy a alargar esa línea de esa fuerza, la línea de acción de esa fuerza. Esa fuerza viene aquí y mi línea de acción va acá. Ahora, ¿cuál es la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro? La distancia sería esta que tenemos aquí. Y a esa le llamamos distancia. La distancia que debe de haber para que genere momento es una distancia perpendicular a la fuerza. En este caso, esta sería mi distancia de esta fuerza que viene hacia abajo. Si esta distancia vale 5 metros, por decir, y esta fuerza tiene un valor de 20 newton, ¿cuál sería el momento de esta distancia? El momento en el punto de giro o de la fuerza de 20 newton va a ser igual a multiplicar fuerza por distancia. Y la fuerza es de 20 newton y la distancia al punto de giro es de 5 metros. 20 por 5 estamos hablando de 100 newton metro. Y ahí tenemos la solución de un ejemplo de esta palanca con esa fuerza en forma vertical. Continuando, tenemos el caso B. Mi punto de giro está aquí y mi fuerza va en este sentido. Lo que tenemos que hacer es alargar nuestra línea de acción de la fuerza de manera que forme una distancia perpendicular con el punto de giro. Pero en esta ocasión, esta fuerza está a 90 grados. Por lo tanto, mi distancia va a ser esta que viene de aquí a aquí, que le vamos a dar un valor, puede ser 2 metros y una fuerza de 30 newton. ¿Cuál sería mi momento? Mi momento en el punto O de la fuerza de 30 newton va a ser igual a la distancia por fuerza. ¿Y distancia quién es? 2. Y mi fuerza es 30 newton. Al multiplicar me da 60 newton metro. Y ahí tendríamos la solución de un ejercicio parecido a este. O de esta manera. Y analicemos el siguiente caso, caso C. Nuestra fuerza viene aquí, nuestro punto de giro está acá, entonces la línea de acción baja y esta distancia del punto de giro a la fuerza sería esta de aquí hacia acá, que sería esta misma de aquí, sería la distancia. Y la fuerza, si suponemos que esta fuerza es de 20 newton y la distancia de 2 metros, tendríamos que momento en el punto O de 20 newton va a ser igual a multiplicar distancia que es 2 por 20 y eso nos da un valor de 40 newton metro. Y ahí tendría la solución. Observa que la fuerza está perpendicular a la distancia. Tenemos el caso de la ilustración D. Aquí va nuestra fuerza. Lo que tenemos que hacer siempre es alargar la línea de acción de la fuerza para ver hacia dónde nos queda con respecto al punto de giro. Aquí sería nuestra línea de acción de la fuerza alargada y si observas pasa por el punto de giro. Entonces en esta ocasión no existe momento. Es decir que el momento sería igual a 0, ya que la fuerza llega al punto de giro, entonces no se va a mover. Es como que yo tuviera lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo aquí. Si este es mi punto de giro, o sea, este de aquí es mi punto de giro, y yo quiero pasar una fuerza, aprieto acá con mi dedo sobre lo que es la palanca, no lo voy a girar. Por más que yo le aplique una fuerza, no lo voy a girar. Pero si ya medio lo inclino, observa, sí lo voy a poder girar. Entonces, en el caso de esta fuerza, está sobre la palanca, sobre la línea de acción, entonces no lo vamos a poder girar a menos que incline más esa fuerza. Ese es el caso de esta ilustración, por eso no existe momento, el momento es 0, porque la línea de acción pasa sobre el punto de giro. No hay una distancia entre ella, entre la fuerza y
y el punto de giro. Alguien puede decir, pero la distancia es de aquí hasta aquí. No, porque la fuerza viene y pasa sobre el punto de giro. Entonces no existe una distancia. La distancia sería 0. Y en la ilustración F sería similar. Esta es nuestra fuerza, pero si alargamos la línea de acción de la fuerza para hacerla llegar al punto de giro, vendría aquí. Entonces volvería a pasar sobre el punto de giro y no se va a mover lo que es el objeto. Entonces también aquí el momento en el punto O, podemos colocar en el punto O, sería también igual a 0. En el punto de giro sería 0. Y ahí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 casos. Vamos a ver los demás. Tenemos ahora el literal G. Una ilustración como la siguiente. Observe que aquí va mi fuerza y va a pasar sobre el punto de giro. ¿Creen ustedes que ese objeto va a girar si pasa sobre este punto? No va a girar. Entonces el momento en el punto O sería 0. Vamos a ver el otro caso. Tenemos el literal H y tenemos nuestro objeto y el punto de giro. Cuando gire, va a girar de esta manera. Como se va a dar este giro, mi momento va a ser positivo. Pero por más que alargue esta línea de acción de la fuerza, por más que venga yo y la alargue, nunca voy a llegar a una distancia perpendicular a lo que es el punto de giro. A menos que lo haga hacia este lado y trate de llegar a 90 grados. Hasta acá, 90 grados. Y eso sería como un proceso de palanca. Pero, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que cuando nuestras fuerzas están inclinadas, venimos y sacamos las componentes de la fuerza. Entonces, esta fuerza, que la alargué, tiene una componente en X y va a tener una componente en Y. La componente en X no va a crear momento, o sea que la fuerza en X no va a generar momento, no genera un momento. Pero la componente en Y sí. Observa que este vector está a 90 grados de la distancia, porque toda esta sería mi distancia. Entonces la fuerza en Y sí va a generar momento. Recuerda que aquí hay un ángulo. Entonces el momento en el punto 0 de la fuerza va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. ¿Por qué por el seno del ángulo? Porque solamente la fuerza en Y es la que genera momento. Y todo multiplicado por la distancia. Allí tendríamos el momento de esta fuerza. Por ejemplo, si mi ángulo mide 50 grados y mi fuerza mide 25 newton, entonces el momento de esa fuerza va a ser 25 newton por el seno de 50 grados, todo multiplicado por la distancia. Este valor me da 19.15. Si la distancia le colocamos que son 1.5 metros, te lo multiplico por 1.5 metros, dándome un valor de 28.72 newton, porque la fuerza está en newton por metros, y ese sería el momento de la fuerza. Entonces, cuando mi fuerza está inclinada, voy a observar que tanto la componente en X como la componente en Y generen momento dentro de lo que es nuestra palanca. En esta ocasión, la fuerza no generó momento, la fuerza en X. Entonces, el análisis de esto sería, vamos a colocar análisis. El momento en el punto 0 va a ser igual a la fuerza por distancia. Pero el momento en el punto O, o sea que es el mismo punto 0, punto O sería la fuerza en Y
por distancia, porque recuerda que solo la fuerza en Y nos dio una distancia perpendicular. ¿Y cuál es la fuerza en Y? Sería igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo y luego multiplicado por la distancia. Y ahí tendríamos nuestro análisis. Ese sería el análisis de nuestro ejercicio, ya que la fuerza en X no generó momento. Vamos con la siguiente ilustración. Tenemos el caso de esta fuerza. Esta fuerza está inclinada también, por lo tanto va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Veamos cuál es la distancia que hay de cada una de las componentes al punto de giro. Vamos a alargar la línea de acción de cada una de ellas. Y aquí voy a alargar la de la fuerza en X. No la voy a alargar hacia allá porque hacia allá se me aleja del punto de giro. Entonces vamos a trazar nuestra línea de acción de la fuerza desde acá. Bien, la distancia que hay de la fuerza esta al punto de giro es esta de aquí. Esta sería una distancia. Le vamos a llamar distancia 1. Entonces quiere decir que el momento va a ser igual a la fuerza en X por la distancia 1. Más. Vamos ahora a ver la distancia que hay hacia la fuerza en Y. Entonces venimos y alargamos la línea de acción de esta fuerza. No la voy a alargar hacia arriba, porque hacia arriba se me aleja del punto de giro. La vamos a alargar hacia abajo. Y observa que la fuerza continúa. La distancia que voy a utilizar es esta, desde el punto de giro hacia el eje Y, la fuerza en Y. Y le vamos a llamar distancia 2. Significa que esto le voy a sumar la componente en Y por la distancia 2. Y esa sería como mi fórmula a trabajar. Bien, entonces quiere decir que vamos a tener dos momentos. Un momento en X de la fuerza que va a estar dado por la fuerza en X por la distancia 1 y un momento en Y que va a estar dado por la fuerza en Y por la distancia 2. Ahora, veamos el sentido de esos momentos. Si mi fuerza viene desde aquí, va a girar igual que las manecillas de reloj, o sea, que esto va a girar hacia allá. Si yo le aplico una fuerza a esta palanca, esta va a girar hacia acá, entonces va a ser negativa. Veamos este. Si esta fuerza aprieto, o sea, hacemos una fuerza de este lado hacia la palanca, vuelve a girar hacia acá, o sea que también va a ser negativo, igual que las manecillas de reloj. Y muchas veces le colocamos aquí ese símbolo. Y si no, también podemos hacer el uso de la mano derecha. Si giramos hacia acá el objeto, mi dedo pulgar va hacia abajo, o sea, hacia lo que es adentro de nuestra mesa en esta ocasión. Entonces sería una fuerza negativa. Si sale hacia afuera, sería una fuerza positiva. Y ahí tenemos los momentos de cada uno. ¿Cómo sería el proceso si quiero calcularlos? Entonces, si le ponemos un valor al ángulo, digamos que mide 30 grados, entonces el momento en el punto, en la fuerza de X, con respecto a la fuerza que digamos que es de 5 newton, sería la fuerza en X. La fuerza en X va a estar dada, vamos a colocarlo aquí, menos la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, y todo esto multiplicada por la distancia 1. Y el otro sería menos la magnitud de la fuerza, como es en Y, por el seno del ángulo, multiplicada por la distancia 2. Entonces, solución. Como ya le di valores al ángulo y a la fuerza, me quedaría que el momento en X de la fuerza va a ser igual a la magnitud, que sería 5 newton, por el coseno de 30 grados
Esto es negativo porque ya vimos el sentido, y luego por la distancia. Si la distancia le colocamos 0.50 metros, entonces sería por 0.50 y nos da un valor. El momento en Y de la fuerza va a estar dado por la magnitud de la fuerza, que son 5 newton, por el seno de 30 grados y todo por 0. Digamos que aquí mide 0.30 metros. Esos son valores que yo le estoy dando solo para que veamos el ejemplo. Y sacamos el resultado y es negativo el momento, ya que ya hicimos el giro. Al hacer el proceso me da menos 2.16 newton metro en Y, porque este es el componente en Y, en X. Y al hacer el otro proceso me da menos 0.75 newton metro en J. Mi momento total de la fuerza en el punto de giro va a ser esa suma. 116 newton metro en Y menos 0.75 newton metro en J. Y esto es un vector del momento. Esto sería el vector. Si ya quiero sacar la magnitud, sería otro proceso que lo vamos a ver más adelante. Bien, ahí tenemos el caso del literal Y. Haciendo todo lo anterior, vemos que existen 4 casos. Una es cuando la fuerza es perpendicular a la distancia. Entonces el momento en el punto 0, el punto de giro, va a ser igual a fuerza por distancia, simple y sencillamente. Cuando la fuerza está perpendicular a la distancia, que sería esta distancia, la fuerza viene aquí, forma un ángulo de 90 grados. Entonces el momento se calcula, en el punto de giro se calcula nada más multiplicando la fuerza por distancia. Esa sería mi fórmula. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es cuando la línea de acción de la fuerza no forma 90 grados con la distancia. Observa esta línea de esta fuerza, que si la alargo va a pasar por el punto de giro. Entonces se observa que si se alarga la línea de acción de la fuerza, esta pasa sobre el punto de giro. Entonces el momento en esta ocasión de la fuerza en el punto de giro va a ser igual a 0. Tenemos eso con el segundo caso. El siguiente caso es cuando no hay una distancia desde el punto de rotación. Observa que aquí va la fuerza y pasa sobre el punto de giro también. Aunque sea una fuerza vertical, llega al punto de giro y si aplicamos ahí la fuerza no existe una rotación. Entonces también el momento en esta ocasión es 0, porque también la línea de acción de nuestra fuerza toca el punto de giro. Y no se genera ninguna distancia entre la fuerza y el punto donde hace giro nuestro objeto. Y tenemos el cuarto caso cuando la fuerza no está perpendicular a la distancia. Entonces en esta ocasión lo que hacemos es alargar nuestro punto de giro y buscar una componente en X y una componente en Y. Encontrar el ángulo de inclinación, entonces el momento de eso sería igual a la fuerza por distancia. Pero como nada más la fuerza en Y es la que hace momento con el punto de giro, ya que esta pasa sobre el punto de giro, entonces nada más el momento sería igual a la fuerza en Y por la distancia. Y sabemos que la fuerza en Y es igual a la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. Y todo eso multiplicado por la distancia. Esa sería mi fórmula a seguir. De esta manera. Recuerda que va a haber ocasiones en que las dos fuerzas hacen momento, tanto la de X como la de Y, así como hicimos el ejemplo anterior. Y vamos a comenzar con algunos ejercicios. Nos dice calcular el momento de la fuerza de 100 libras aplicada en la palanca. Esta es mi fuerza de 100 libras. Lo primero que tienes que hacer es alargar la línea de acción de la fuerza, que se vaya acercando al punto de giro, que sería este. Ahora que ya la tienes alargada, traza una línea desde el punto de giro hacia esa línea de acción de la fuerza, de manera que se formen 90 grados.
como en este caso. Observa que aquí hay 90 grados. Ahora que ya lo tenemos de esa manera, vamos a tratar de multiplicar lo que es la fuerza por la distancia. Pero resulta que esta distancia yo no sé cuánto vale. Solo conocemos esta distancia de la palanca. Hay que encontrar esta otra distancia. Observa que de aquí hacia acá tengo 60 grados. Y es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar ese triángulo rectángulo. De esta manera, y aquí tengo 60 grados. Esta parte de aquí es la hipotenusa y mide 24 pulgadas. Y esta parte de aquí no la conocemos porque es la fuerza. Necesito conocer esta distancia que le vamos a llamar X. Entonces buscamos una identidad trigonométrica que me ayuda, o una razón trigonométrica que me ayude a encontrar esto. Entonces, algo que me relacione hipotenusa con adyacente. Y la única razón trigonométrica que me relaciona eso es coseno. Coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y adyacente sería en este caso el valor de D entre hipotenusa, que sería 24. Entonces voy a trabajar con coseno de 60 grados, que sería este, igual a D sobre 24. Despejo de 24 pasa a multiplicar a coseno de 60. Y eso me da la distancia. Al hacer esta operación me da la cantidad de 12 pulgadas, ya que los 24 este dato son pulgadas. Entonces ya tengo la distancia D. Cuando ya tengo la distancia D, que ya calculamos la distancia, aquí vamos a colocar distancia. Aquí he colocado encontrando la distancia y ya tenemos la distancia. Ahora vamos a calcular el momento. En el punto O. Entonces, momento en el punto O, sabemos de qué es fuerza por distancia. Sería fuerza por distancia. La fuerza está ya dada perpendicular a la distancia, entonces no tengo que multiplicar por coseno, sino que de un solo 100 libras por 12 pulgadas, dándonos un valor de 1200 libras pulgadas. Ahora veamos el sentido de ese momento. Si esta fuerza jala esta palanca, va a girar de esta manera, o sea que sería un giro negativo, igual que las manecillas del reloj. Entonces le ponemos el signo a nuestro momento. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: calculemos las componentes rectangulares del momento producido por el punto O por la fuerza de 100 libras según la ilustración. Aquí tenemos la fuerza de 100 libras. Si esta fuerza la alargamos, no vamos a encontrar, bueno, sí se puede encontrar un punto en donde este punto de giro haga 90 grados con la fuerza, pero va a ser un poquito más difícil de encontrar cada una de las componentes. Entonces, una forma más sencilla es dibujar las componentes de la fuerza, ya que no están a 90 grados. Entonces dibujamos esta componente que va a ser en X y esta componente que va a ser en Y. Ahora vamos a alargar las líneas de acción de cada fuerza, de manera que lleguen a colocarse a 90 grados de la distancia. Alargo esta línea de acción de la fuerza y veo que mi distancia sería esta, a la que voy a llamar distancia 1. Esta línea de acción de esta otra fuerza no la puedo alargar para acá porque de nada me sirve, entonces la alargo de allá hacia acá, lado izquierdo hacia el lado derecho. Y veo que aquí se me produce otra distancia, que le voy a llamar distancia 2. Ahora sí, los momentos van a estar dados, ojo para acá, los momentos en el punto de giro van a estar dados por la fuerza en X multiplicada por esta distancia, que es distancia 2. Vamos a ver si es más o menos. Si esta gira hacia acá, o sea, empujamos esta palanca hacia acá, va a girar de esta manera, entonces sería un momento negativo. Ahora voy con esta otra. Si jalamos el objeto, también vuelve a girar de esta forma, entonces va a ser un signo menos, porque es un momento al sentido de las agujas de reloj, que sería negativo.
Entonces sería la fuerza en Y multiplicada por la distancia perpendicular a esa fuerza, que sería distancia 1. Y ya tengo la forma en que lo voy a calcular. Ahora, ¿qué es lo que no tengo de mi información? No tengo las distancias, ni la distancia 2 ni la distancia 1, ya que nada más me dan este largo de aquí. Entonces vamos a calcular distancia 1, que sería esta distancia. Para ello dibujamos este triángulo, donde aquí le voy a colocar distancia 1, es este triángulo de aquí, aquí 90 grados. Esta línea de aquí es lo de 30 pulgadas y esta no la conocemos también, pero esta misma línea de aquí es esta misma de acá, entonces puedo calcular distancia 2 de una sola vez. El ángulo que conocemos es este, observa este de aquí, 50 grados. Voy a hacer uso de las razones trigonométricas. Vamos a ver, ¿a qué es igual coseno de un ángulo? Coseno de un ángulo, en este caso de 50 grados, va a ser opuesto, que sería el que está enfrente. No, perdón, coseno sería adyacente, que es este. O sea, la distancia 1 entre la hipotenusa, que es 30. Entonces me quedaría que para la distancia 1 va a ser igual, este 30 pasa a multiplicar a coseno. 30 por coseno de 50 grados va a ser igual a la distancia 1. Y ese valor nos da a mí me da un valor de 19.28 pulgadas. Esa sería mi distancia 1. Ya la voy a poder utilizar aquí. Vamos a calcular distancia 2. Para la distancia 2 ocupo seno del ángulo. En este caso seno de 50 grados. Va a ser igual a opuesto, que sería la distancia 2 entre hipotenusa, sería 30. Entonces seno de 50 grados multiplicado por 30, ya que se está dividiendo, pasa a multiplicar, me va a dar la distancia 2. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Seno de 50 grados por 30 me da un valor de 22.98 pulgadas. Eso sería la distancia 2. Bien, ya tengo las dos distancias. Ahora voy a retomar esta fórmula. Bien, como momento va a ser igual a la fuerza en X, ¿verdad? Pero la fuerza en X es la magnitud de mi fuerza por el coseno del ángulo reflejado en X. Entonces sería menos la magnitud, que es 100 libras, por el coseno del ángulo, que es 60 grados. Y esto lo voy a multiplicar por la distancia 2, que me dio 22.98 pulgadas. Ahora va otra vez el signo menos, pero ahora va la fuerza en Y. La fuerza en Y es igual a la magnitud de mi fuerza por el seno de 60 grados, recuerda que es por el seno de 60 grados, y luego multiplicado por la distancia 1, que sería de 19.28 pulgadas. Ahora vamos a encontrar ese valor. 100 por el coseno de 60 grados sería igual a 50. Ahora S por 22.98 me da un valor de 1149. 1149, y como son libras, pulgadas. Y negativo. Vamos con el siguiente. 100 por el seno de 60 grados me da un valor de 86.60. Eso multiplicado por 19.28 me da un valor de 1669.69. 1669.69. Este es la componente en I y esta son libras, pulgadas, pero en J. Aquí se visualiza ya bien. Esto sería el momento, pero el vector momento, porque tengo mis componentes en X y en Y. Como el ejercicio me pide calcule las componentes rectangulares, entonces el momento en X de la fuerza dada de 100 libras va a ser igual a menos 1149 libras pulgadas.
Y el momento en Y de la fuerza de 100 libras es igual a menos 1669.69 libras pulgadas. Vamos con un ejercicio 4. Se tiene un vector de fuerza en 2 en Y más 3 en J menos 4 en K y un vector de distancia R y menos 2J más 5K. Encuentra el vector del momento y sus componentes. Para eso vamos a hacer una multiplicación del vector distancia, que sería del punto P a un punto Q cualquiera, o R, por el vector fuerza. Estos dos son vectores. Entonces se arreglan en una determinante, donde va a ir I, J y K. Ahora colocamos las componentes del vector fuerza, que sería 2, 3 y menos 4. Ahora las componentes del vector distancia, que sería 1. Aquí hay un 1, sería menos 2 y sería 5. Ahora damos solución a este ejercicio. Lo que hacemos es una multiplicación de los dos vectores y hacemos un producto vectorial o producto cruz. Para ello lo que se hace es lo siguiente: colocamos una determinante que me indique la componente I. Para eso lo que hacemos es tachar esta columna con esta fila. De esta manera, y como taché I, entonces mi determinante va a ser para I y ocupo estos valores: 3, menos 4, menos 2 y 5. Ahora colocamos un signo y ese signo para el producto cruz siempre va a ser menos, y voy a dibujar mi otra determinante que va a corresponder a J. Entonces venimos y tachamos esto que sería J y formamos nuestra determinante: 2 menos 4, 1, 5. Ahora va el signo más y dibujo otra determinante para la letra K. Lo que hacemos es movemos acá y como tachamos la letra K, ocupamos estos valores. Ahora resuelvo cada determinante de 2 por 2. Multiplico la diagonal principal, que es 3 por 5. Me da 15. Ahora va a ir un signo menos y multiplico la diagonal secundaria, que es 2 o 4 por 2. Y eso me da 8. Menos por menos da más 8. Y ya hice esta determinante que le pertenece ahí. Menos. Vamos con el otro. Diagonal principal, 2 por 5, 10. Menos. Este signo menos es de fórmula. 4 por 1 es 4, negativo. Menos por más da menos. Ahora el signo más, este sería en J. 2 por menos 2 da menos 4. Ahora el signo menos y multiplico 3 por 1, 3. Y esto me va a dar en K. Resuelvo esto. Y me quedaría 15 menos más 8, que sería lo mismo que 15 menos 8. A 15 le quito 8, me queda un valor de 7. En I. Menos. Aquí me quedaría 10, menos por menos da más 4 en J. Más, aquí me quedaría signos iguales se suman, entonces me da un menos 7 en K. Quedándome 7 en I, menos 14 en J, más por menos da menos 7 en K. Esto sería el vector momento, que está en las unidades libras. Libras pulgadas, no nos dieron unidades acá, pero serían libras pulgadas en esta ocasión. Y aquí ya puse las unidades que no se las habíamos colocado libra pulgada. Ahora, este es el momento, pero el vector momento sería este, el vector momento. Ahora, ¿quién es mi momento o componente de X del momento? Sería 7 en Y. ¿Cuál sería en Y?
sería menos 14 en Y, que sería en J. ¿Y cuál sería en X, en Z? Sería menos 7K. Todos estos son libras pulgadas. Libras por pulgadas, libras por pulgadas. Quedándonos de la siguiente forma. Ya ordenado me quedaría 7 libras pulgadas en Y. Momento en Y sería menos 14 libras pulgadas en J. Y el último momento en Z sería menos 7 libras pulgadas en K. Y ahí tendría la solución de mi ejercicio 4.